Hola querido estudiante, soy Maripaz Pizarro y estamos aquí para la última clase de la primera parte, la clase número 5 de nuestra asignatura Enseñanza y Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera. Vamos a ver lo que nos depara esta asignatura. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar un poquito, a reflexionar. Lo que yo os invito siempre es a que pensemos un poco sobre diferentes temas. Fórmulas ya para todos, la fórmula mágica no existe. Puede haber algunas pistas, pero no existe la fórmula mágica para que nuestras clases sean maravillosas y para que nuestros alumnos y nosotros mismos aprendamos cada vez más y mucho más. Existen algunas pistas, cada uno tiene que reflexionar, pensar en lo que es lo mejor para su propio grupo de estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta vamos a hablar de un tema que en general es muy bienvenido entre los, sobre todo, adolescentes y jóvenes. A lo mejor los adultos no les gusta tanto este tema. Atención, porque muchas veces se piensa que música y enseñanza-aprendizaje de L motiva a todos. Bueno, pues dependiendo de la persona, a veces sí o a veces no. Sí es verdad que en adolescentes, en niños, en jóvenes, pues puede motivar de hecho. La música, de hecho, es a menudo, no siempre, a menudo una gran motivadora para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Tiene además la ventaja de utilizar música que son materiales auténticos. Sabemos de la importancia de utilizar materiales auténticos, que son reales, que no se han producido para ese momento, para ese concepto o esa idea que queremos enseñar o aprender. Utilizar canciones, además, para explorar algún contenido requiere una planificación bastante cuidadosa, para evitar que la clase se convierta únicamente en un momento de cantar o de ver videoclips y nada más. Atención, puede ser también un momento, con las músicas, puede ser también un momento de solo cantar, un momento de relajarse un poco cantando, pero si queremos utilizar la música, las canciones como enseñanza para auxiliarnos en la enseñanza y aprendizaje, entonces tenemos que planificarlo. No solo por escuchar una música, no solo por eso vamos a aprender o a estudiar, a enseñar o a aprender más español. Si queremos que realmente sea un material de apoyo para estudiar y aprender español, tenemos que planificarlo. Si no, pues va a ser un momento de diversión, de cantar. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Pues en esta clase vamos a ver por qué y cómo utilizar la música en las clases de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. Y vamos a ver dos actividades para las clases de L basadas en músicas. Son dos actividades que en el contenido online lo tendréis mucho más desarrollado. Aquí solo las vamos a nombrarlas. ¿De acuerdo? Nos vamos a detener más en ese primer objetivo, que es cómo utilizar, por qué y cómo utilizar la música en las clases de L. Bueno, la música es un hecho que existe, o sea, la música existe casi desde siempre de la humanidad, con formas diferentes, pero existe desde siempre. En un primer momento se originó la música como una expresión del sentimiento, de los sentimientos de las personas, del ser humano, pero luego se ha convertido incluso en una ciencia, ¿no? Pues se estudia música, hay universidades que estudian, carreras que estudian música. Entonces, de ser algo solamente para expresar sentimientos, hoy en día podemos encontrar estudios muy serios, evidentemente, sobre la música. La música, con sus diferencias, sus diferentes ritmos, sus diferentes formas de entenderla, pero es universal, o sea,
yo no conozco ningún pueblo que no tenga música. A lo mejor existe, no lo sé, pero el concepto de música, por lo que me consta, es universal. Todos los pueblos lo tienen. La música se utiliza para comunicarse, la música se utiliza para entretener, la música se utiliza para la educación. La música consigue mudar el humor de las personas, o sea, es importante. Si estás triste y escuchas una música alegre, pues bueno, parece que te levanta un poco el ánimo. Y al contrario, puedes estar feliz y escuchas una música triste que te hace recordar no sé qué pensamientos y tal, y te puedes poner a llorar. Entonces, la música es algo que realmente influencia en las personas y que nos lleva a decir que la música es algo importante en nuestro día a día. No sé tú, pero bueno, muchas veces me acuerdo de músicas que aprendí cuando era pequeña y las recuerdo y entonces se genera un sentimiento de nostalgia, ¿no? O también a veces oigo una música por la mañana y estoy tatareando esa música, está en mi cabeza esa música todo el día, ¿no? Y bueno, pues es un hecho que la música está presente en nuestro día a día. Las propagandas, los anuncios, siempre han usado técnicas musicales durante años y colocar la idea que quieren pasar en forma de música, porque se recuerda mucho más con una música que lo asocia a un tema, a un eslogan, que sin música. Entonces, bueno, pues realmente la música es un modo de divertirnos, de entretenimiento, pero también de comunicación. ¿Cuál es el poder? Podemos preguntarnos cuál es el poder que ejerce la música sobre nuestra mente. Yo creo que es enorme, ¿no? A mí me gusta muchísimo la música, entonces está claro que mi vida sin música, pues parece que sería otra, no tendría color. Entonces, ¿por qué no utilizarla? Si esta música está presente, si la música, sí, cada uno dentro de sus gustos, claro, pues si la música está tan presente en el día a día de las personas, en los momentos felices, tristes, pues ¿por qué no también colocarla dentro de la educación? ¿Por qué no también colocarla dentro de la enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera? Es lo normal. Si la música está tan presente en la vida de las personas, es normal que también esté presente en las clases de español aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. ¿No te parece? Pues a mí me parece obvio que si está tan presente en la vida, en el cotidiano de las personas, también esté presente en nuestras clases. La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Si pensamos al respecto, notaremos que podemos usar la música para enseñar. Creo que esto está claro para todos. Podemos utilizar la música para enseñar. No estoy diciendo utilizar la música para pasarnos dentro de la clase un momento divertido o relajarnos. Podemos utilizar la música para enseñar. En la educación está comprobado que es uno de los mejores métodos de aprendizaje, así en general. Con música se aprende mejor. Me acuerdo, bueno, pues yo ya con mi edad se aprendían las tablas de multiplicar con una música. 2 veces 1, 2. Entonces, ese tintineo pues ayudaba a recordar lo que se iba aprendiendo. Pues la música, claro que con las debidas distancias, mucho más mejorado, mucho más pensado y más elaborado que aquella repetición de las tablas de multiplicar yo hacía cuando era pequeña, pues la música nos ayuda a aprender mejor. Porque estimula la música estimula la función cognitiva, el cuerpo, la emoción, la audición, muchas veces motiva al alumno, y ya sabemos cómo es importante un alumno motivado,
que es lo que decimos a continuación, que la música está relacionada directamente con la motivación y con la autoconfianza, lo que ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera. Muchas veces, pues la motivación, pues parece que nos anima la música, y entonces motiva, y vuelvo a decir, con los estudiantes adolescentes, realmente con músicas pues se consigue que estén más atentos, más motivados. La cuestión de la autoconfianza, pues bueno, a lo mejor ese alumno que es más callado, es más tímido, que no se atreve a ni siquiera a lo mejor ni a hablar en clase, pues con la música parece como que se suelta más. Muchas veces eso se puede comprobar. Con la música, bueno, pues se suelta. Y la autoconfianza es gracioso, porque incluso gente que a lo mejor no es tan afinado con la música, pero al profesor le gusta la música, al alumno, aunque no sea tan afinado, también le gusta, pues va a aprender, y va a aprender de todo, cultura, gramática, con esa música, y puede ser que cante desafinadamente, pero cante en ese idioma de lengua extranjera. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la música como instrumento en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera? Son muchas, podemos ahora presentar algunas. Las músicas, además de enseñar, pueden ayudar a los profesores a mantener disciplina en clase. Es verdad que ves que los alumnos, estudiantes están muy agitados, ponemos una música y parece como que, bueno, pues se exterioriza toda esa agitación a través de la voz, de la música, y puede ser que se tranquilicen. También, por otro lado, si tenemos clase a las 7 de la mañana y los alumnos están con más sueño que otra cosa, o los últimos horarios de la noche que están cansados y que esto, pues a lo mejor una música más animada, pues puede ser que los anime y se consiga despertarles, ¿no? Pues a partir de esa música. Entonces pueden servir como momento de un poco de disciplina, también como momento de motivación, como hemos dicho, los niños aprenden más rápido con músicas y que se memorizan más rápidamente y ayudan a los estudiantes a acordarse del lenguaje más fácilmente, independiente del foco, de la gramática o del vocabulario. Esas músicas, estoy hablando de niños pequeños, ¿no? De infantil, para enseñar un idioma en niños pequeños que no saben leer ni en el propio idioma ni en el de lengua extranjera, pues las músicas son un elemento pues muy importante, ¿no? No sé si has tenido experiencia de intentar enseñar un idioma extranjero a un niño de 3 o 4 años, pues entonces las músicas, esa repetición de la música, pues es un aliado importantísimo. Se pueden utilizar también canciones para empezar la clase, para presentar un tema nuevo, para terminar otro, en medio de la clase para enfatizar algún asunto. A mí personalmente me gusta trabajar con músicas. Podría decir, y esto es parte de mi experiencia, que no es ni la mejor ni la peor, espero. La mejor sin duda no es, pero la peor espero que no lo sea. Yo trabajo con músicas como, pues, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, pues cuando hemos visto algún concepto, alguna idea, sea gramatical o cultural, como resumen de lo que hemos visto, a partir de una canción. Eso como que es una forma, cuando trabajo con adolescentes, es una forma de hacer el resumen de lo visto en la clase o en esos días a partir de una canción. Es una forma de trabajar, ya vuelvo a decir, no es la única, no es la mejor, a lo mejor, pero tampoco creo que sea la peor. Y suelen
y es interesante porque ese concepto, a lo mejor no se acuerdan de lo que han estudiado, pero sí se acuerdan de esa música que vieron, pues por ejemplo para estudiar o para después de ver el verbo gustar, que en general para el brasileño es un poco complicado el verbo gustar en español y tal, pues utilizar la música de Manu Chao, me gustas mucho, me gustas tú. Entonces, pues bueno, no han entendido, pero la música la aprenden y luego pues eso les ayuda a pensar en la forma de usar el verbo gustar. Es un ejemplo, pero bueno, vuelvo a decir, es una forma de trabajar que yo tengo con las músicas, no es la única. Las actividades que vamos a ver posteriormente, pues vas a ver que son otros temas más culturales, que también, pues a mí me gusta trabajar mucho los temas culturales, independiente si es con música o con cualquier otra cosa, ¿no? Otro asunto. Algunas canciones son divertidas y cuanto más se interesan por la música los profesores, más se sienten motivados los estudiantes. Los estudiantes nos conocen y vemos y ven enseguida si este profesor está colocando una música para pasar el tiempo, para pasar el rato, para no tener que dar clase, o está colocando una música porque realmente cree que con esa música voy a aprender mejor. Entonces, si el profesor cree en el valor que tiene la música dentro del proceso de educación, de la enseñanza y aprendizaje, sin duda alguna la motivación del estudiante va a ser mucho más fuerte, va a motivar mucho más a los estudiantes. Eso ya hemos dicho. Las canciones son también buenas cuando estamos trabajando con niños pequeños y tal, o bueno, pues trabajar con canciones pues para hacer una presentación en español al final del año o en mitad del año a los padres, a los compañeros, entonces es una forma de realizar actividades y siempre en español, por lo tanto pues se une lo útil con lo agradable, ¿no es verdad? ¿Cómo alcanzar los objetivos deseados a través de las músicas? Bueno, antes de elaborar una actividad con músicas para nuestra clase deberíamos hacernos algunas preguntas. Con esta música, ¿qué objetivos quiero alcanzar con el grupo? ¿Qué es lo que deseo alcanzar con el grupo con esta música? ¿Sí? Me quedó claro, o sea, yo como profesor entendí perfectamente el contenido de esa música. O sea, la he apropiado como palabras, como sonido, de la música en sí, de todo, de las canciones, de las letras. Me ha quedado claro a mí como profesor, porque si tengo alguna duda, mejor utilizar otro material en el cual no me presenten dudas, a no ser que quiera presentar esa música como también motivo para hablar sobre dudas, porque no me ha quedado claro esto o aquello. Por eso los objetivos son tan importantes. ¿Qué deseo alcanzar con el grupo con esa música? Y ¿cómo puedo evaluar el progreso de mis alumnos con esa actividad? Voy a hacer una actividad de vocabulario, voy a hacer una actividad cultural, voy a hacer una actividad de gramatical, voy a hacer una actividad de comprensión auditiva. Bueno, ¿qué tipo de actividad? ¿Para qué? ¿Y cómo voy a evaluar? ¿Funcionó o no funcionó? ¿De acuerdo? Pues eso en la planificación. La comprensión y el vocabulario serán significativos para el estudiante. O sea, lo que me presenta la música es un saber, un conocimiento que será significativo para el estudiante o no. Vuelvo a decir, siempre y cuando queramos trabajar con la música como soporte para la enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera, para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa es, no, quiero utilizar esta música en un momento de descanso. Ahí ya el objetivo es otro, es un momento de ocio, de entretenimiento. Entonces, si el vocabulario es más o menos significativo para el estudiante, es diferente, no, es para un momento de relajación, pues es con una música más suave y tal, pues entonces es una cosa. Ahora,
quiero trabajar algún concepto, algún contenido con esa música, entonces es significativa esa música, el vocabulario, la comprensión. ¿Es adecuada esa canción al grupo, edad, año, curso, contexto en el que voy a utilizarla? Hombre, pues a no ser que preparemos, pues trabajar con adultos a veces, quien pueda dar clases en empresas o en adultos que estudian español, con canciones de niños, pues de la ratita no sé qué o del animalito no sé cuánto, pues evidentemente va a generar lo contrario, porque esos adultos van a sentirse con vergüenza, como diciendo ¿qué estoy haciendo yo cantando estas canciones de niños? Entonces tenemos que adecuar las canciones al contexto que tengamos, o si tomamos una canción de la época de protestas, o sea de la nueva canción chilena o cubana y tal, de la trova y tal, y lo voy a trabajar con niños pequeños, pues no van a entender. Entonces tenemos que adecuar la canción a nuestros grupos, edad, curso, contexto, de acuerdo. El vocabulario que se utiliza en esa canción podría ser utilizado en otras situaciones, en clase o fuera de ellas. Es decir, esto me está diciendo si es significativa el vocabulario de esta canción, si es significativo el vocabulario de esta canción para el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. ¿Qué tipos de actividades voy a proponer con esta canción música? Bueno, ¿qué aspectos podemos trabajar con las músicas? Pues bueno, yo creo que son innumerables, todos los que queramos y más. Pues todos los que queramos, eso. Podemos atenernos a esas cuatro principales destrezas de la enseñanza-aprendizaje de L. Esas cuatro destrezas que nos hablan de la comprensión auditiva. Comprensión auditiva. Hombre, pues si hablamos de música, tal vez es verdad que la principal destreza que podemos trabajar con una música es la de la comprensión auditiva, para poder entender. Es cierto, el estudiante debe intentar construir significados y desarrollar estrategias de escucha. Se puede utilizar también para emitir hipótesis, reconstruir, recomponer un texto, escribir determinadas palabras. El tan usado, que parece que solo se puede hacer eso con las músicas, de rellenar algún hueco con la palabra que escuchemos. Bueno, pues esos son ejercicios o actividades de comprensión auditiva. También podemos identificar ciertas estructuras gramaticales, relacionar fragmentos con imágenes. Entonces, escuchando, mira, aquí me está hablando del mar y veo una imagen con el mar y no con la montaña. Pues bueno, la relaciono con el mar. ¿De acuerdo? Hay innumerables, como hemos dicho, formas de trabajar con las músicas. Si hablamos de expresión oral, pues el profesor puede pensar, teniendo en base con la canción, una creación de diálogos, pues yo qué sé, hablan de un amor no correspondido entre un chico y una chica, por ejemplo. Bueno, pues después de cantar y de oír la música, vamos a imaginar ese diálogo, un diálogo después, pues entre el chico y la chica, diciendo que el amor se ha acabado, yo qué sé, se pueden imaginar diálogos. Debates sobre temas en las letras. Hay algunas canciones que se prestan más a esto, y bueno, yo creo que se pueden trabajar debates sobre ciertos temas en casi todas las canciones, a no ser que sean canciones pues de niños muy pequeñas, que no hay, o sea, es más palabras y tal, pero pues sí, debates sobre temas. Podemos también, si se quiere expresión oral, pues que cantar esa canción. O sea, a mí me parece que es indispensable, si estamos hablando de una canción, que los alumnos canten la canción y no solo escuchen, canten la canción. Porque, bueno, si es solo para escuchar, podría ser otro tipo de soportes, de documentos, pero estamos hablando de canción, pues vamos a cantar, ¿no?
Se pueden realizar entrevistas o encuestas sobre el autor, sobre los temas, sobre el contexto de la canción. Antes hemos nombrado pues las canciones de la nueva canción chilena, por ejemplo, que son canciones en un contexto de dictadura y que en contra de la dictadura. Realmente ahí es muy importante trabajar el contexto de esa canción, la presentación de trabajos, trabajar la cuestión fonética y, por supuesto, pues eso, como decía, cantar la canción. Creo que la cuestión fonética, pues por ejemplo, aprender a pronunciar cada vez mejor, sin algunos vicios, pues por ejemplo el brasileño que aprende español normalmente tiende a nasalizar muchísimo más las palabras en las cuales hay una N y una M, pues escuchando darnos cuenta que no se nasaliza, pues ese tipo de cosas se puede trabajar la cuestión fonética. Comprensión y expresión escrita. A partir de la explotación del texto de una canción se pueden introducir varios tipos de textos. Primero, comprender lo que está escrito de la canción. Luego, pues, expresión escrita. Puedo intentar inventar una estrofa, una canción, hacer una parodia, producir un texto a partir de la biografía del cantante, hacer un resumen por escrito, leer y escribir una carta a partir con base en la canción, elaborar un guión de canciones, etcétera. Vuelvo a decir, son innumerables las actividades que podemos realizar con canciones, y innumerables. Por lo tanto, la música puede ser trabajada de 1000 maneras, infinitas maneras. Siempre que sea posible, es interesante interpretar la melodía de la canción con la letra, y no solamente la letra de una forma aislada. A no ser que queramos emitir hipótesis, pues podemos entregar a nuestros estudiantes solo la letra. Es decir, ¿qué ritmo te parece a ti que habrán puesto? ¿Algo animado, algo triste, solo melodía, tal? ¿Con qué instrumentos? Entonces, también se puede trabajar la letra, solo la letra por la letra. Pero si no, pues es más interesante, ya que es música, pues pongamos música. Si no, para textos y música tenemos miles, ¿no? Pero entonces, ya que es una canción, una música, utilicemos el material real, y el material real son unas letras con una música por detrás. Pues eso es un material didáctico, pero con esas características. Son múltiples los aspectos que podemos trabajar con canciones o músicas. Muchas veces los más utilizados son los gramaticales, pues eso, de rellenar un verbo, de un vocabulario, o sea, sí, son más léxicos, gramaticales, el verbo que está en tal tiempo, esas cosas, pero aquí queremos llamar la atención a dos elementos que a veces no siempre los vemos trabajados, no siempre los trabajamos y que personalmente me parecen muy interesantes. No voy a decir más importantes que los otros, pero que son muy interesantes. Estos dos aspectos son, por un lado, los aspectos culturales. En muchas canciones, no sé si en todas, pero en muchas canciones están presentes aspectos culturales que se pueden trabajar. El profesor tiene que estar atento para poder discutir en clase estos aspectos y dejar bien claro para los estudiantes que determinada canción refleja una determinada cultura de una comunidad específica y no necesariamente la de un país entero, y mucho menos la de todos los países hispanohablantes. Mira, pues esta música, este tipo de música, refleja esta cultura de esta área, de esta región. ¿De acuerdo? No siempre. Así no se estarán reforzando o creando estereotipos.
¿Qué tengo que decir como esto? Bueno, pues que muchas veces, por ejemplo, al contrario, se piensa, Brasil samba. Bueno, pero Brasil samba no es solo samba. Brasil hay otros ritmos musicales, y entonces, pues España no es solo flamenco, como es una de las actividades que os propongo para que penséis, porque para evitar esa recreación de estereotipos. ¿De acuerdo? Entonces, los aspectos culturales son interesantes trabajarlos, así como la interdisciplinariedad. Es verdad que en los parámetros curriculares nacionales, en los PCNs, se nos habla insistentemente que trabajar varios temas transversales con otras asignaturas. Entonces, en la música podemos trabajar muy bien o bastante bien, si queremos, claro, dependiendo de la música, estos elementos desde diferentes puntos de vista, desde la interdisciplinariedad. Pues si estamos viendo en qué contexto se produjo esta música o tal, pues ¿por qué no hablar con el profesor de historia para ver que en historia pues trabajen en qué momento era, cómo era, o si hay filosofía o sociología en el colegio, pues ¿por qué no hablar de esos elementos más generales, como el amor, como las pérdidas, ¿entendido? Entonces, creo que la música se presta bastante a trabajar esta interdisciplinariedad. Como decía, bueno, pues en el contenido en línea te presentamos dos actividades para que, bueno, pues que podrían ser unas actividades que puedes usar con tus estudiantes, ¿de acuerdo? Una de estas y las dos actividades no trabajan tanto las cuestiones gramaticales, sino que trabajan más las cuestiones culturales, y bueno, y a lo mejor en el segundo caso también se pueden trabajar esta interdisciplinariedad. En la primera, pues es sobre la música vasca. Como decía antes, cuando se piensa en la música de España, pues muchas veces se piensa olé, olé, flamenco. Nada en contra, es verdad, es un hecho que en Andalucía hay todo este flamenco, pero es verdad también que en España, además del flamenco, hay otros ritmos que expresan otras culturas. Pues ¿por qué no tomar esos otros ritmos para ir entendiendo cada vez más lo que es la música, la cultura del Estado español? Pues eso, la música vasca. Por otro lado, la otra actividad que se te ofrece en el contenido en línea es ya pues un ritmo que representa de alguna forma a todo un país, como es el tango, ¿no? Y entonces, pues bueno, cómo es el tango, cuáles son los contextos que se dio y tal. Dos actividades son para que veas posibles formas de trabajar la música en tu clase de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. Espero que te haya servido para algo toda esta explicación. Muchas gracias y hasta la próxima. Entonces, estamos aquí para la actividad de la clase número 5. En esta clase hemos hablado de música y entonces te propongo esta actividad para que señales la afirmación que es correcta dentro de estas 5 afirmaciones. La afirmación correcta, ¿de acuerdo? La primera, solo se pueden utilizar las canciones como recurso didáctico para trabajar la gramática. La segunda, es mejor no utilizar la música en las clases, pues dispersa el trabajo. Tercera, solo se pueden utilizar las canciones como recurso didáctico para trabajar el vocabulario. Cuarta, existen innumerables formas de trabajar con canciones o músicas en las clases. Y la quinta, es bueno trabajar con músicas para reforzar los estereotipos de cada país. 2 segundos, solo te dejo 2 segundos para que pienses, porque la respuesta es muy fácil y sin duda has acertado cuando has dicho la respuesta, la cuarta. Existen innumerables formas de trabajar con canciones o músicas en las clases. Tantas como queramos, entonces solo para trabajar la gramática, que era la respuesta A, no. Solo para trabajar el vocabulario, que es la respuesta C, tampoco.
La respuesta B, que mejor no utilizarla porque nos dispersa la clase, evidentemente no. Va a dispersar si queremos o si no sabemos trabajarlas, pero no necesariamente. Y por la última respuesta, que es para reforzar los estereotipos de cada país, pues ya hemos visto en las actividades que os he propuesto y que hemos ido reflexionando que, al contrario, queremos trabajar con las músicas para no caer en esos estereotipos, para darnos cuenta de la diversidad cultural que existe en cada país y en cada ámbito. Entonces, la respuesta correcta, evidentemente, hay muchas formas de trabajar con canciones o músicas en las clases de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. Pues con eso hemos acabado esta clase. Espero que te haya servido pues para ser cada vez mejor profesor. Y muchas gracias y hasta la próxima.